Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Yo confío en él, evidentemente que confío en él, y además no solo porque constitucionalmente existe la presunción de inocencia, sino porque además pues yo le creo. Salvo que se demuestre lo contrario, yo le creo y confío en él y estoy seguro que el próximo lunes en su comparecencia lo aclarará todo. Soy absolutamente responsable con Agustín y asumo, desde luego, toda la responsabilidad que haya o que pueda surgir por estar en esos papeles infames. Sí, lo pude estar hablando con Pablo, sé perfectamente, claro, que se están produciendo esas conversaciones, que se está explorando el terreno para intentar facilitar que haya acuerdos, como ya lo hicimos para el 20 de diciembre y como ya lo hicimos de una manera que fue fructífera en algunas comunidades autónomas y no fructífera en otras. Pero nosotros, si volviera a haber elecciones, yo insisto en que queda tiempo, pero si volviera a haber elecciones, volveríamos a hacer el mismo esfuerzo para hacer unas listas, digamos, lo más atractivas y lo más fuertes posibles. Y eso se hace con independientes de la sociedad civil y con diferentes fuerzas políticas que quieran caminar el mismo terreno del cambio. Hay líderes políticos que deberían dejar de pensar en coaliciones electorales y empezar a trabajar para hacer frente a esas urgencias sociales. Y las urgencias sociales son claras. Es el plan de emergencia social, es recuperar los derechos laborales perdidos y, en tercer lugar, también regenerar la vida democrática en nuestro país. Y respecto a las coaliciones, no, yo lo que creo es que quedan 13 días para la ronda final del jefe del Estado y, en consecuencia, yo hago un llamamiento a las fuerzas políticas y a su responsabilidad. Yo he asumido mi responsabilidad de dar un paso al frente e intentar liderar ese cambio político que tanto necesitan los españoles. Lo que estamos viendo estos días en España, la pretensión del señor Sánchez es lisa y llanamente volver a la situación del año 2011, que es exactamente a donde España de ninguna de las maneras puede volver. Dar marcha atrás después de la crisis económica que hemos vivido en España, cuando en estos momentos ya la recuperación está aquí, cuando ya se crece y se crea empleo, pero aún queda mucho por hacer, es un disparate colosal. Ni tiene claros los objetivos, ni tiene claras las medidas para conseguir esos objetivos. Cuando habla con Ciudadanos, tiene unas medidas. Cuando habla con Podemos, tiene otras medidas. Cuando habla con los dos juntos, no tiene ninguna medida. Cuando habla con su partido, no sabe qué decirle. Buenos días, cafeteros, bienvenidos al Bosque de Sherwood. Aquí un grupo de miembros de la Resistencia desde la radio clandestina de la cafetera. Buenos días, María.es. Muy buenos días. Me has asustado. ¿Por qué? Cuando he recibido un mensaje a primera hora de la madrugada, porque a esas horas no ha salido ni el sol, de María diciendo caos de tráfico. Y entonces empezó a poner sacos terreros en la puerta, me atrincheraba y he dicho, viene con una cucharilla de plástico de café, ¿me puede sacar los ojos? No, porque el karma me la ha devuelto y todo el atasco que me he comido, luego a la mitad de camino no había nada.
El karma te ha devuelto por tu bondad, quieres decir, por tu manifiesta bondad. Y Claro que sí. Yo creo que es más porque es viernes. Y ya el karma habrá dicho, vamos a devolvérselo a María, que es viernes y ya se lo merece. No, es broma, no voy a volverme a meter con tu humor, porque además siempre está de buen humor, esa es la verdad. Sí. Y además pienso, ayer me dijo, oye Fernando, me estás creando un carácter que parece que soy de verdad la asesina de la cucharilla de plástico. Hombre, algo de eso también hay. Pero vamos, sabiendo que tus padres son oyentes de este programa, que tu hermana Yasmina escucha el programa con alegría y que tu novio Miguel además es un armario, no voy a volver a hacer ningún comentario de esto. Buenos días a todos, bienvenidos a La Cafetera, una mañana más, a este espacio en el que los ciudadanos se unen a la resistencia para tratar de analizar qué es lo que le está ocurriendo a este país. Se unen a una gran familia en torno a una mesa con unas tazas de café, con las portadas de los periódicos, para tratar de buscar alguna explicación sobre este escenario tan complejo, tan convulso. Y un saludo muy especial a nuestros oyentes que se aproximan al programa desde fuera del país, desde fuera de España. Algunos son expatriados, gente que se tuvo que marchar un día desde aquí, dejando atrás muchas cosas, dejando atrás a la familia, los amigos, que además me dicen, mira, cada vez que oyes esas palabras me siento tan identificado. Ayer que me llegaba un mensaje desde Islandia, precioso. Es que claro, muchos de vosotros estáis en Australia, Islandia. Yo no sé cómo serán vuestras casas, lo que veis cuando abrís la ventana, pero estoy convencido, por lo menos en materia de imaginación, es poderosa la imagen que nos hacemos. Porque yo desde Islandia me imaginaba que estabas delante de una gran campiña islandesa, con una chimenea encendida, con los pies apoyados en una valla de madera, con un gorro de paja, y escuchando La Cafetera en tu transistor telefónico. Y por cierto, ahora me parece que por estas fechas empecé a escuchar Radio Cable hace un año, cuando vi creo que fue en El Rojo Vivo, que vi a Fernando Berlín, y me gustó los comentarios que hacía, y vi que ponía ahí abajo en el banner que ponía en la pantalla radiocable.com, y fui a buscar y entonces encontré a Cafetera. Y la verdad es que me habéis acompañado todo este año aquí, mientras escribía mi tesis, en momentos malos, momentos buenos, siempre sacándome una sonrisa cuando escuchaba un poquito de mi idioma a través de este transistor que se ha convertido en mi móvil. Y nada, muchas gracias por acercarme un poquito más a casa y darme esos pequeños momentos de nostalgia por la mañana. Venga, saludos y seguir así. Víctor desde Islandia, como tantos y tantos amigos que se suman a esta gran familia, a esta gran religión que es la cafetera con el reverendo Berlín. Así que id pasando a nuestra pequeña parroquia. Ángel Trianero, Tsinto, Paquito Pérez, Jimaguari, Patricia Calvo os reciben con los brazos abiertos, como tantos y tantos amigos que se están conectando en directo al programa y que lo hacen cada mañana y que forman parte de nuestro Focus Group, nuestro CIS particular con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía. Spice Carmelus, Celemín, Efialtis, Alicia en Marea, Monse Merino, Paloma Irazazábal, Juan Cruz, Fernanda, Nicolás Rivas. Dice Nicolás, reverendo, ¿no tenías un hashtag más largo? Exijo la vuelta de María.es para fijarlos. Pues te voy a decir una cosa, ha sido idea de María, no me digas nada, que hemos estado... Oye, es que no es nada fácil elegir un hashtag cada día. Os quejáis, pero no es nada fácil. Y es importante porque hoy hemos elegido de hashtag, y está muy bien elegido, y lo ha elegido María, está muy bien elegido. Cafetera explicación irrisoria, porque lo que está sucediendo en torno al ministro Soria, con el silencio de la mayor parte de los medios de comunicación, oye, no, la crisis es tan monumental que todos los medios de comunicación se han sumado, especialmente cuando además Rajoy ha marcado una cierta distancia con Soria, con lo cual ya no hay nada que le sostenga frente al abismo. Vamos a hablar un poquito de eso, vamos a hablar de otras cosas. Y vamos a hablar también con Jesús Cintora, el periodista, es buen amigo de este programa, sabéis que está presentando un programa ahora que se llama Cintora a pie de calle, y ha hecho un especial que me ha llamado mucho la atención, que se emite esta noche a las 9:30 de la noche en 4, ha hecho un programa sobre el futuro de las pensiones. Un asunto del que nadie habla, pero
estamos viendo desde hace años cómo poco a poco están tratando de sustituir los planes de pensiones públicos que han pagado los ciudadanos durante años y están tratando de sustituirlos lentamente por planes de pensiones privados. Él alerta de eso y con algún experimento además muy interesante. Hablaremos con el de actualidad, hablaremos con el de todos estos temas. Escuchas La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la resistencia. No estás solo. Hola, cafetera. Al hilo de la reflexión de Fernando acerca de la moralidad individual, no puedo dejar de citar a Orwell cuando él decía sobre su obra 1984 que la enseñanza moral que se puede sacar de esta peligrosa pesadilla es simple. No deje que esto suceda, depende de usted. Bueno, pues a la vista de todo lo que está ocurriendo, creo que es importante rescatar estas palabras. No dejemos que esto suceda, depende de nosotros. Un fuerte abrazo. Buenísimo, Inés. Me parece una cita memorable. Y además sintonizo completamente con eso, como yo creo que la mayor parte de los oyentes de este programa, ¿no? Que las cosas pasen depende de nosotros. Que las cosas sucedan depende de nosotros. Y en este gran reto que tenemos por delante, en esta gran inmoralidad que está sucediendo y aconteciendo frente a nuestros ojos, incluso aunque algunos pretendan apartar la mirada, estamos viendo esas imágenes que son dolorosísimas a la retina con respecto a lo que está ocurriendo con los refugiados, esta gran crisis migratoria, humanitaria, en las puertas de Europa, y que estamos consintiendo de forma completamente inmoral. Y algún día alguien, cuando escriba la historia, escribirá sobre nosotros, diciendo: estos son los que subcontrataron la violación de los derechos humanos con Turquía, y consintieron que miles de personas, con niños en los brazos, durmieran en barrizales y perdieran la vida en el camino, buscando simplemente refugio, como tantas veces lo buscamos los europeos en el pasado, ¿no? En esta inmoralidad que tenemos alrededor, y en esta inmoralidad que supone ver como incluso hasta la Unión Europea nos ha dado un toque de atención y se ha avergonzado de la posición española, que se había comprometido a aceptar a 18.000 personas, y ha aceptado a 18 ciudadanos. De 18.000 a 18. 18. Es una vergüenza. Y los partidos políticos, porque esto es una clarísima, así lo han alertado desde Naciones Unidas, desde las ONGs, los partidos políticos están mirando para otro lado. El gobierno del Partido Popular está mirando para otro lado. Y eso es un auténtico escándalo. Un auténtico escándalo. Y aún así, las encuestas en este país tan cristiano, tan supuestamente tolerante, tan supuestamente dado a la solidaridad, las encuestas siguen dando como ganador al Partido Popular. Si la inmoralidad de la corrupción no es suficiente, las imágenes de ver cómo niños se están ahogando en las playas, tratando de llegar a nuestros países, reconociendo la calidad de vida que hemos logrado, con un reconocimiento más explícito que ese, que no se me ocurre cuál puede ser, y nosotros estamos consintiendo que se mire para otro lado. Es una auténtica vergüenza. Pero en fin, la historia nos mirará, la historia nos hará pensar sobre nosotros mismos y nos colocará frente a nuestro propio espejo. Bueno, y eso por no entrar en materia política, que ahora lo vamos a ver en las portadas de los periódicos, porque, como os decía, un asunto en el que los medios de comunicación, los grandes periódicos, un asunto al que han prestado muy poca atención, las relaciones de José Manuel Soria con un grupo de empresas, con sedes en paraísos fiscales, con unas conexiones
absolutamente escandalosas reflejadas en los papeles de Panamá, que han sido ignoradas por la mayor parte de los medios de comunicación, con pequeñas excepciones. Ya, como es inevitable pronunciarse sobre este asunto, hoy observamos cómo ocupan todas las portadas de los periódicos. Para los que hayan perdido el hilo de esto, y como además ese es uno de los grandes reproches que se nos hace a los medios de comunicación, de que es fácil perderse en estos fascículos que salen un día tras otro, resulta que José Manuel Soria, una empresa vinculada a él, aparecía en unos papeles en Panamá como integrante de una compañía que tenía una sociedad creada en Panamá para pagar menos impuestos. Y José Manuel Soria el primer día apareció con la cara de hormigón armado, manifestando con una gran contundencia que era falso, que él no tenía ninguna relación con esa compañía. Al día siguiente cambió la versión. Al tercer día cambió de nuevo la versión y se convirtió esto en un auténtico esperpento. ¿Os acordáis? Yo lo que estoy desmintiendo es que yo haya aparecido nunca o que haya tenido nunca que ver ni con la dirección ni con ninguna responsabilidad ejecutiva o no ejecutiva, es decir, ningún tipo de relación personal con esa empresa. Nunca. Y es una sociedad con la que nunca nadie, ni yo ni nadie de mi familia, ha tenido relación ni de tipo accionista, ni de socio, ni de dirección, absolutamente de nada. UK Lines fue de mi padre con anterioridad o hasta que mi padre murió. Mientras yo estuve en la empresa no era una empresa de mi padre. Pasó a ser el 100% del señor Cádiz. Bueno, la sucesión de mentiras... Pero es que hay que tener la cara muy dura. Para, en diferentes entrevistas, porque yo recuerdo perfectamente la entrevista que le hizo Ángeles Barceló esa misma noche a José Manuel Soria, cuando le decía, oiga, es que es la firma de su hermano. Y él decía, no, es que, ¿cómo va a ser? Y no en un documento, en más de uno, es la firma de su hermano. Desconoce totalmente por qué ha aparecido eso, porque, insisto, la empresa UK Lines, con la que nosotros teníamos relaciones comerciales, es una empresa 100% inglesa, que no pertenece a ninguno de mi familia y que pertenece exclusivamente a capital inglés. Que resultó ser de su padre, que luego resultó él también figurar en los papeles, porque le fue traspasada después de la muerte de su padre, en fin... Una auténtica vergüenza, un auténtico escandalazo. Tanto que el gobierno, que ha estado apoyándole todos estos días, comienza a retirarle el apoyo. ¿Todos? No, porque hay una pequeña aldea gala que se resiste, en la que vive solo Fernández Díaz. Yo confío en él, evidentemente que confío en él, y además no solo porque constitucionalmente existe la presunción de inocencia, sino porque además pues yo le creo. Salvo que se demuestre lo contrario, yo le creo y confío en él y estoy seguro que el próximo lunes en su comparecencia lo aclarará todo. Eso sí llega el lunes José Manuel Soria, porque hoy estaba previsto que acudiese al Consejo de Ministros y resulta que ayer a última hora nos enteramos de que había enviado una nota al gobierno excusando su participación en el Consejo de Ministros. Sabéis que después de los Consejos de Ministros siempre hay una rueda de prensa en la que comparece la vicepresidenta del gobierno, con lo cual todo indica que hoy esa rueda de prensa va a ser de lo más agitada. Nos vamos a encontrar con una rueda de prensa muy tensa, en la que sospecho que, aunque él no puede dimitir, porque como está el gobierno en funciones, tampoco puede ser cesado, pero sí puede renunciar a ejercer, que en fin no es más que una cuestión de terminología, porque lo que tiene que hacer es marcharse para su casa, pero no por las explicaciones que ha dado, porque claro, nos estamos quedando en el dedo que apunta a la luna y no estamos viendo la luna. Es que este señor ha tenido un entramado de sociedades colocadas por todo el planeta, que ha estado negando, ha estado diciendo además que esas sociedades no eran... Entonces no las compatibilizó con su cargo de alcalde cuando era alcalde en Canarias, y nos hemos ido enterando por fascículos de que no solamente está mintiendo, que eso ya es un elemento más que suficiente para que lo envíen a su casa. Además es que le ha estado apoyando todo el Partido Popular y quieren enviar un mensaje de regeneración. Esto es una vergüenza.
Es una vergüenza. Es una vergüenza que haya aguantado hasta el viernes. Lo que no sé si va a ser capaz de aguantar hasta el lunes. Y en esto yo tengo una gran queja, porque ha habido algunos medios de comunicación. Yo he visto, por ejemplo, que Antonio García Ferreras en La Sexta, en Al Rojo Vivo, fue muy contundente desde el primer día, porque era muy obvio. Hemos visto a Ángeles Barceló, por ejemplo, que fue muy contundente también. Incluso, desde luego, La Sexta, porque participó en la investigación de estos papeles de Panamá, el Confidencial.com también, El Mundo también, porque lo vio muy evidentemente. Pero es que el resto de los medios de comunicación han estado mirando para otro lado como si no pasase nada. Como si no pasase nada. Y aquí nadie ha estado diciendo nada. Y había un señor que estaba mintiendo abiertamente un día tras otro. Y un día decía una cosa y al día siguiente decía la contraria. Y no ha ocurrido nada. Que era una relación pura y exclusivamente comercial. Nunca tuve ningún tipo de relación de vínculo ni accionarial, ni de responsabilidad, ni de dirección, ni de ningún otro. Eso es rotundamente falso. O en qué año mi padre participó en ella con Manuel Cádiz, pero sé que fueron socios en esa empresa. Lo fue hasta el momento que murió. Mi padre murió en abril del año 90 y a partir de ese momento es cuando Manuel Cádiz se hace con el 100% de la empresa UK Lines. Hola Fernando, a ver, en mi opinión Soria es un psicópata social. Un psicópata social, yo he tenido la desgracia de encontrarme a varios en mi vida laboral. Son gente que te dice una cosa y la contraria con la misma vehemencia. Son gente que te pega la puñalada por la espalda, pero lo peor de todo es que es gente que en la distancia corta es cariñosa, es amable y es casi entrañable. Y yo eso lo veo, por ejemplo, en cómo Ana Pastor, cuando la entrevista, pues no le da la caña que está dando al resto de la gente. Así que esa es mi opinión. Venga. Bueno, ya me extraña, Alfonso, porque si algo se caracteriza en las entrevistas de Ana es por ser especialmente incisivas. Lo que pasa es que los papeles de Panamá se han conocido esta semana. Pero esto a mí me llama mucho la atención, porque tienes razón en algo. Hay algo de sociopatía, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien pueda mentir con la misma vehemencia, pueda decir una cosa y la contraria? Con la misma, como si estuviera diciendo la misma cosa. A mí me parece un fenómeno sorprendente. Y de hecho, me parece muy significativo que el gobierno se encuentre en funciones. ¿Os imagináis que se hubiera conformado un gobierno? Imaginaos, por ejemplo, que el gobierno Partido Socialista, Ciudadanos, con una abstención de Podemos, hubiera salido adelante. Jamás nos habríamos enterado de esto. Algo que hemos ganado con esta situación de interinidad. No nos habríamos enterado. Pero es que este señor, decías tú que era algo patológico, este señor que tiene esa forma de actuar ha sido ministro durante todos estos años. ¿Y alguien se cree que solo actúa así cuando habla de sus sociedades? Así que, ¿cómo es posible? Yo, desde luego, si el Partido Popular quiere regenerarse, y tiene que hacerlo, y no le queda más remedio que hacerlo, esto es indefendible. Es absolutamente indefendible. Bueno, estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo. No, estás solo. Dice Aniuska, es que hay gente que es inmune a la moral. Y es verdad, ¿no? Es que es absolutamente inmune. Y que no te importe llamar a un medio de comunicación y decir una cosa y al día siguiente la contraria, a mí me resulta absolutamente sorprendente, pero en fin. Bueno, el caso es que hoy ocupa todas las portadas de los periódicos. El gobierno abandona a Soria tras conocer su sociedad opaca. El titular de Industria no irá hoy a la reunión del Consejo de Ministros, dice el periódico El País en su portada. Un asunto sobre el que también se pronuncian el resto de los medios de comunicación. El ABC, Soria firmó la liquidación de una sociedad en Jersey mientras era alcalde de Las Palmas. El periódico El Mundo, Soria compromete a Rajoy al ocultarse su empresa offshore. También el periódico La Razón, Rajoy marca distancia con Soria. La Vanguardia, el PP se distancia del ministro Soria por sus contradicciones. Dice La Vanguardia y también el periódico de Cataluña, Soria excusa la asistencia al Consejo de Ministros de hoy. El responsable de Industria aparece también como titular de una sociedad en otro paraíso, en Jersey. Bueno,
ahora ya sí ha alcanzado al resto de los medios de comunicación, a todas las portadas de los periódicos, pero ha resultado muy llamativo que solamente en la red, los digitales y desde luego aquellos medios que estaban encabezando la investigación al principio pudieran dar cuenta. Y qué diferente la actitud de José Manuel Soria con la de Pedro Almodóvar. Ayer lo escuchamos por primera vez, le entrevistó Castilla-La Mancha Televisión y Pedro Almodóvar, en lugar de salir huyendo, reconoció que había cometido un error, incluso dijo: soy responsable, me hago cargo, aunque incluso yo fuera desconocedor de esa situación. Soy absolutamente responsable con Agustín y asumo, desde luego, toda la responsabilidad que haya o que pueda surgir por estar en esos papeles infames. Buenos días, Resistencia. No es solo lo que está ocurriendo con los refugiados, a los que no hacemos caso, nadie, excepto 3 o 4 o 10 personas con un corazón inmenso y vergüenza torera, como se dice habitualmente, aunque lo de los toros ya sabemos que no nos gusta. Es estos partidos que están jugando al teto, estos ministros que hacen esas cosas, esas ilegalidades y las niegan una y otra vez. ¿Dónde estamos todos? ¿Dónde está la gente? ¿Qué ha sido de esas manifestaciones espontáneas que hacía que saliéramos a la calle para protestar por lo que no nos gustaba? ¿Qué estamos haciendo? ¿Nos han dado algo en el café de las mañanas y no nos hemos enterado? En todo de acuerdo, menos en lo del café de las mañanas, que nos lo tomamos bastante a gustico, Cora. Pero es verdad, tienes bastante razón. ¿Qué es lo que nos ha pasado? En Islandia ha salido un 10% de la población a la calle por mentiras menos comprometidas que las que hemos escuchado a José Manuel Soria, ¿no? Dice Mariano Rajoy fake en Twitter: hoy tenemos una baja por evasión en el Consejo de Ministros. No, de verdad sabéis que a mí no me gusta cargar las tintas en el programa, pero yo llevo una semana absolutamente atónito a lo que está ocurriendo, ¿no? Primero por el silencio, por el vacío con el que nos hemos encontrado, y después por la cara de hormigón armado que hay que tener para ser un político de primera línea en un partido tan importante como el Partido Popular que gobierna este país, un señor ministro al que hemos pillado dando versiones contradictorias, y en este caso porque lo hemos pillado por la lucha que han mantenido un grupo de periodistas, ¿no?, que han estado pidiendo información a Jersey, porque a todo esto lo que aparecía en los papeles de Panamá es una cosa, pero lo que ya hemos sabido a lo largo de una semana ha tenido que ver con las explicaciones que han ido pidiendo diferentes medios de comunicación a los paraísos fiscales y a los lugares donde estaban estas sociedades. Y se ha ido destapando todo, que probablemente era lo que pretendía tapar el ministro Soria con sus mentiras. Pero ya hay que ser inocente, ya hay que ser ingenuo para meterse en semejante berenjenal. Desde luego el Partido Popular sí necesita algo de regeneración, eso parece indiscutible. Pero en fin. Bueno, el caso es que este es el asunto central de las portadas de los periódicos. Seguimos de todas formas con los pactos sobre la mesa, con los pocos días que queda para la convocatoria oficial de elecciones, si es que finalmente sucede, que todo parece indicar que sí. Aunque ayer José Luis Rodríguez Zapatero, que participaba en un acto, después los medios de comunicación le abordaron, rodeado de un montón de micrófonos. Zapatero defendió que tampoco pasaba nada por enfrentarnos a unas nuevas elecciones. La posibilidad de unas nuevas elecciones es una previsión constitucional. No es algo patológico del sistema, es algo que está contemplado, por tanto pertenece más a la fisiología del sistema. El constituyente fue sabio. A partir de ahí, ¿qué sería deseable? Bueno, sería deseable que el debate, si las elecciones en efecto se van a celebrar el 26 de junio, pues se centraran en los grandes retos que tiene nuestro país, en un diálogo maduro, con una sociedad adulta, inteligente. ¿El que estabas diciendo, Mary?
Que nos envían muchísimas noticias. Estoy aquí recopilándolas a ver si me da tiempo a coger la mayor número de noticias posible. Porque es que después de la agenda setting viene la agenda de la cafetera con las noticias que enviáis vosotros utilizando este hashtag cafetera explicación irrisoria. Explicación con doble P. Cafetera explicación irrisoria. ¿Estás escuchando la cafetera? ¿Nos vamos a nuevas elecciones? Nadie lo sabe todavía. Si estás escuchando este programa, eres la Resistencia. No estás solo. La posibilidad de unas nuevas elecciones es una previsión constitucional. No es algo patológico del sistema, es algo que está contemplado, por tanto pertenece más a la fisiología del sistema. Sí. Jesús. Hola, ¿qué tal? Radiocable.com. Jesús Dintora, muy buenos días. ¿Qué tal, Fernando? Hola, ¿cómo estáis? Buenos días. Bueno, tenía muchas ganas de hablar contigo, Jesús, porque en este momento tan convulso que estamos viviendo en este país, con tantas cosas encima de la mesa, me estaba preguntando, digo, ¿cómo estará viviéndolo todo Jesús? Oye, ¿qué te parece? O sea, parece que estamos encaminados a ir a unas nuevas elecciones, ¿no? Todo indica, ayer decía Zapatero, tampoco pasa nada, ¿no? Unas elecciones tampoco son... Pero todo indica que en las quinielas ya que estamos en la antesala de las elecciones generales, ¿no? Yo tengo la impresión de que nos hemos instalado en una especie de reino del miedo, ¿no? Hay miedo por ceder las posiciones que cada uno tiene, ¿no? Como a veces da la sensación de que incluso los líderes políticos se quieran conformar con lo que ahora mismo poseen, ¿no? Con su puesto, más que por el hecho de tratar de ceder cada uno e intentar ser una alternativa a este marianismo que se ha instalado y que en cierta forma es también la instalación del miedo, ¿no? El miedo a que las cosas cambien, el miedo a contar determinadas cosas en los medios de comunicación, el miedo de la gente por salir a la calle, por ver si me voy a perder incluso lo poco que tengo. Y el miedo, en cierta forma, es evidente que inmoviliza, ¿no? Pero también conviene, ¿no? Parece como que hay un interés en que seamos alegres pastorcillos, ¿verdad? Que convivimos en este reino en el cual que nada cambie por ver lo que pueda ocurrir. Y yo creo que debería haber habido algún tipo de alternativa a lo que es este marianismo instalado en la corrupción y en las desigualdades, y eso no se ha producido, y lo noto. La verdad que si me preguntas mi impresión, es la que te puedo dar, ¿sabes? Ahora estás mucho además a pie de calle con tu programa, donde estáis haciendo un programa, es muy interesante porque realmente con la gente se percibe una realidad y una forma de ver la actualidad completamente diferente a la que establecen los medios de comunicación en su portada. Aquí siempre hablamos mucho de la diferencia entre la agenda setting, la que marcan los grandes medios de comunicación, y la realidad de la gente de la calle, ¿no? Lo que perciben la gente en la calle. Pero en esta estrategia del miedo a la que te referías, estaba pensando, digo, pero miedo también tienen los propios partidos políticos, porque nadie sabe qué pasaría ante unas nuevas elecciones y saldrían muy deteriorados. Podemos por no haber apoyado al Partido Socialista, el Partido Socialista por haber apoyado el pacto con Ciudadanos, Ciudadanos por haberse sumado al Partido Socialista. Es decir, incertidumbre sigue habiendo muchísima todavía. Sí, es lo que te comentaba, ¿no? Yo noto en los líderes políticos, la sensación que tengo es esa, ¿no? Ha habido, creo, excesivo tiempo y en eso estamos, de intentar colocar cada uno su mensaje, ¿no? De salir mejor en la televisión o en el debate en el Congreso muchas veces, y yo sí he echado en falta, y creo que mucha gente ha echado en falta abordar los problemas que realmente están ocurriéndole al ciudadano cada día, ¿no? Por eso digo que hasta qué punto ha habido, pues yo entiendo que cada uno defienda sus posiciones, se trata de eso, pero hasta qué punto también no se ha cedido por parte de todos, y digo de todos, no digo de nadie en concreto, de todos, para hacer algo que yo creo que sería bueno por el país. Yo creo que España necesita un Partido Popular regenerado y alejado de todo esto que hemos visto, ¿no? De los Bárcenas, los ratos, los encubrimientos de gente relacionada con la corrupción, con las desigualdades. Sería bueno para el PP regenerarse. Ellos mismos te lo dicen en privado muchas veces, pero también sería bueno que se construyera una alternativa a todo eso, por un tiempo de gobierno que fuera el que fuese, ¿no? Y hay mucho de esto, incluso en las noticias de última hora que estamos viendo, ¿no? En Soria hay irregularidad, hay inmoralidad, pero ¿cuánto hay también de guerra civil dentro del PP? Pues hay también. Yo
lo veo claramente, vamos. Sí, lo que pasa es que luego ha habido una defensa bastante cerrada, algunos de forma muy evidente, pero los ministros le han apoyado prácticamente todos. Es verdad que en las últimas horas hay más silencio porque todo el mundo da por hecho que puede caer en algún momento, pero oye, es impresentable que alguien se presente con la cara de hormigón armado y en una misma semana de 3 versiones diferentes, hasta el punto de decir, no tenía en mi familia ninguna relación con esa, luego sabemos que la empresa era de su padre, luego sale diciendo, sí, era de mi padre, pero luego ya cuando murió, entonces ya pasé yo a figurar. Es una cosa que en cualquier otro país esto habría sido un escandalazo, y aquí no ha ocupado muchas páginas de periódicos, ¿eh? Sí, a ver, Soria ahora mismo es la imagen del cinismo. Pero ¿cuánto no hemos visto de cinismo como el de Soria en otros líderes políticos en los últimos tiempos? Esa pose de salir y decir firmemente convencido que yo no he sido, ¿no? Encima incluso cabrearte y de paso amenazar al periodista, o bien delante de las cámaras o bien por detrás. Eso ha ocurrido. Es evidente que esto está pasando, ¿no? Con Soria, que yo sinceramente pues le noto que está agotando sus horas como político. Es la impresión que tengo. Hay mucho de una gran labor periodística, sin duda en esto, pero insisto, en los últimos momentos yo estoy notando también bastante de, pues hasta qué punto determinada rama del gobierno también está enviando a Soria a los leones porque interesa, ¿no? Soria es en cierta forma el marianismo, ¿no? Un señor muy amigo de don Mariano en esas tierras canarias. Los que hemos estado por Canarias como tú y como yo y tenemos allí nuestros contactos sabemos cómo se maneja y cómo se manejaba Mariano por allí, de cierta forma con una relación familiar muy cercana a Soria, pero también sabemos que en el gobierno, pues por ejemplo la vicepresidenta, que apenas sabemos que interviene en los medios de comunicación y demás, hasta qué punto en las últimas horas ha enviado a Soria a los leones, ¿no? Pues yo creo que hay mucho de eso también. Sí, es posible. Bueno, oye, yo quería hablar contigo, Jesús, porque me ha llamado mucho la atención en este nuevo programa que estás emitiendo en 4, que se emite hoy viernes a las 9:30 en 4, Cintora a pie de calle. Abordáis un tema del que creo que se habla muy poco en los medios de comunicación, que es enormemente trascendental, de las pensiones, el futuro de las pensiones, lo que va a pasar con las pensiones. Y partes de una pregunta que me ha llamado mucho la atención cuando la he visto y por eso creía que era muy interesante que hablásemos. ¿Está utilizando el gobierno los recursos de los jubilados para dar apariencia de que estamos saliendo de la crisis? Te pregunto, ¿lo está haciendo? Va en la línea de lo que comentábamos, de hasta qué punto hay conexión o no con los problemas reales de la gente. Yo creo que todos sabemos que ahora mismo hay muchas familias, muchos hijos, muchos nietos que están tirando de la pensión de los abuelos, hasta el punto de que hay estudios de alguna ONG que dicen que 8 de cada 10 abuelos están ayudando a sus hijos y nietos para salir adelante en tiempos de crisis, ¿no? 8 de cada 10, que se dice pronto, y todos lo sabemos porque lo estamos viviendo, hasta qué punto los padres están echando una mano para que esos hijos que viven en la precariedad, en el recorte de salarios, en los sueldos miseria, puedan seguir adelante. Eso, claro, es una bomba de relojería, porque eso se acaba. ¿Hasta cuándo se puede estirar ese chicle de los jubilados, de los pensionistas? Pues va también muy en relación con lo que está ocurriendo con el futuro de las pensiones. Se tira de la hucha de las pensiones, que la gente igual no le presta mucha atención, pero para que te hagas una idea, en estos tiempos de déficit, la hucha de las pensiones se la encuentra Mariano en unos 60 y tantos mil euros, por redondear. La tiene ahora mismo por menos de la mitad. Y solo en el último año ha sacado 13.000. Dicho de otra forma, a ese ritmo, en un par de años no habría hucha de las pensiones. Se tira de ese dinero, en cierta forma, para, digamos, entre comillas, maquillar el déficit. Es fácil tirar de ese dinero. Pero los expertos saben que con lo poco que se está cotizando por la precariedad de los sueldos, incluso también por el aumento de la esperanza de vida y cada vez más gente mayor, las pensiones corren un gravísimo peligro si vamos a ese ritmo. Algo habrá que hacer. Y entre tanto están lanzando mensajes de que la gente se haga planes de pensiones privados, que como vamos a ver en el programa esta noche, pues por las comisiones que te cobran, por la baja rentabilidad que tienen, por lo difícil que tienes luego rescatar el dinero, ojo, hasta una determinada edad, porque tú lo pones en una especie de corralito legal y no puedes sacarlo. Y eso la gente a veces no lo sabe. Bueno, pues es otro negocio para la banca. ¿Hasta qué punto está habiendo un trasvase de dinero, de riqueza? En este caso también a los bancos, o interesa que la gente se haga planes de pensiones privados quien pueda, y se está tirando también del dinero de los pensionistas para tratar de solventar otro tipo de carencias en esta España de la desigualdad y del empobrecimiento. Sí, porque en este traslado de lo público a lo privado llevamos años escuchando cómo se está estimulando el sector de las pensiones privadas en detrimento claramente de las pensiones públicas. Y lo habéis hecho a pie de calle con la gente. No os habrá sido muy difícil encontrar a gente
que se encuentre en esa situación, ¿no? Yo recomiendo que en el programa de esta noche que la gente vea el momento en el cual entro en un banco, en una entidad bancaria, a abrirme un plan de pensiones privado, ¿vale? ¿Tienes un plan de pensiones privado? Yo entro a abrirlo, ¿vale? Vale. Al final, sinceramente, no lo firmo. Pero entro a abrirlo y pregunto por las comisiones. Primero escucho y luego ya le pregunto por lo que no me habían querido contar, ¿no? Las comisiones, cuándo voy a poder rescatar el dinero, que la gente saque conclusiones de hasta qué punto te engañan. En una entidad financiera, por cierto, que es de estas que el presidente se ha subido el sueldo bastón y el anterior está en juicios por otro chanchullo. Y así, ¿sabes? Entonces, tiro porque me toca. Yo canoca, pero es cierto que esto está ocurriendo, igual que todos sabemos que está pasando el hecho de que hay mucha gente que con la pensión, a veces mísera, porque pensiones de las de 600 y 700 euros hay muchísimas, y la gente está tirando con eso para que siga funcionando la familia cuando saben que los hijos o no tienen empleo o muchos están trabajando 30 años por ahí con 800, no llegan ya ni a 1.000 euristas, y se está tirando de eso, de las pensiones, y se habla, habrá que meter impuestos, a ver a quién, porque yo creo que al final algo así igual va a haber que hacer, relacionar las pensiones con los impuestos, pero a ver a quién le meten los impuestos, si a los de Panamá o a los de siempre. Esa es una de las claves que intentamos contar. Es un programa que tiene el interés de hacer periodismo muy cercano a los problemas cotidianos de la gente, y uno de ellos yo creo que es este. Todos sabemos hasta qué punto se está tirando de los pensionistas para mantener esto a flote, ¿no? Pues lo veremos esta noche en 4 a las 9:30 de la noche en este programa Cintura a pie de calle. Jesús, muchísimas gracias por atender esta llamada. Nada, gracias a vosotros, y como siempre digo, es un placer participar en un programa como el tuyo, porque un proyecto como el de Fernando Berlín siempre me parece de verdad digno de alabanza por la independencia que supone, por el empeño de sacar algo adelante hace mucho tiempo distinto, ¿verdad? Y para mí siempre es un placer hablar con vosotros, contigo y con tus oyentes, así que un fuerte abrazo. Muchas gracias, Jesús, un abrazo, adiós. Gracias. Radiocable.com. Antes de seguir, tenemos que dar cuenta de una noticia que se ha producido de última hora. Justamente cuando estábamos comenzando el programa, estábamos esperando a ver si había algo más de información, pero veo que están conectando los medios de comunicación internacionales. Parece ser que se han producido 2 explosiones en el aeropuerto. Situación de emergencia continua. Como os digo, informaciones muy confusas de las que venimos dando cuenta a lo largo de la mañana y que han obligado al programa a continuar, porque si hay un compromiso que habíamos adquirido nosotros con los oyentes es que ante situaciones como estas, este espacio que se genera en la cafetera de compañía, de solidaridad, de comunión en torno a las ideas, a la filosofía, a una forma de mirar al mundo desde el espíritu crítico, sin demagogia, sin precipitación. Mira, deciros que yo tengo una pequeña emisora musical local que normalmente no emito nada de noticias ni suelo conectar con ningún tipo de boletín informativo, pero voy corriendo ahora mismo hacia el estudio para conectar en directo con la cafetera. Pilar del Río, la presidenta de la Fundación José Saramago, una gran amiga de este programa. Pilar del Río, muy buenos días. Hola, buenos días. Federico Mayor Zaragoza, muy buenos días. Hola, ¿qué hay? Buenos días, ¿qué tal? Federico, muchísimas gracias por atender esta precipitada llamada, pero hay muchas personas que están acudiendo a nosotros, que se encuentran con mucho desasosiego de mundo tan complejo. Estamos fabricando. En estos momentos siempre sale a relucir la sociedad de conciencia, la sociedad de convivencia, ¿no? Estás escuchando La Cafetera y no estás solo. Yo, Fernando, somos una radio local del sur de Gran Canaria. Todos los días conectamos con tu programa y hoy seguimos con ustedes. No están solos. Por eso seguimos conectados, por eso hay algunas emisoras por FM que también se están incorporando a esta señal. Bueno, ya estáis en el aire y bueno, sigo aquí pendiente hasta que terminéis la emisión. Sigo acompañándoos, no me muevo de aquí. Muy buen trabajo, seguir así, enhorabuena. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hagamos que se nos oiga, hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, se acaba de producir una noticia de última hora.
Según diversas cabeceras, entre ellas el digital del mundo.es, José Manuel Soria ha presentado su renuncia. Era inevitable, se podía deducir por su ausencia esta mañana en el Consejo de Ministros, pero según informan, como digo, diversos medios de comunicación, ya lo está difundiendo alguna agencia, también alguna agencia informativa, José Manuel Soria ha presentado su renuncia. Sabéis que no podía ni ser cesado ni dimitir, solamente podía renunciar, pero era una cuestión básicamente retórica, porque lo cierto es que ya no gozaba de la confianza del presidente del gobierno. Las mentiras en las que se había envuelto y las contradicciones hacían imposible que continuase como ministro de Industria. Y lo que nos llama la atención es que esta decisión se haya producido en un tiempo en el que el gobierno se encontraba en funciones, casi en situación de interinidad, y nos hace preguntarnos qué habría ocurrido en el caso de que hubiera otro gobierno encima de la mesa. Nunca nos habríamos enterado de la personalidad de este ministro y de la forma en la que tenía de gestionar sus negocios. El periódico El Mundo decía en portada esta misma mañana: Soria compromete a Mariano Rajoy al ocultarle su empresa offshore. Y fijaos en una contradicción que algunos estáis poniendo de manifiesto, que estáis poniendo de relieve. Hoy en la portada del periódico ABC, que por fin se suma a hablar de este asunto, la portada del periódico ABC reconocía: Soria firmó la liquidación de una sociedad en Jersey mientras era alcalde de Las Palmas. Esto en la portada del periódico ABC. Y sin embargo, nos encontramos con una columna de Bieito Rubido en la que el astrolabio habla de presunción de inocencia. Dice: uno de los males de nuestro tiempo es la degradación de la política por parte del común de los ciudadanos, hasta el punto de que cualquier persona, por el mero hecho de dedicarse a esta noble tarea, pasa a ser sospechosa de corrupta. Ese descrédito viene muy bien a los populistas. Hacen tabla rasa y todo lo que no sea ellos se desprecia como casta descompuesta. El ejemplo más reciente es el del ministro José Manuel Soria, que ya sufrió en su día las tribulaciones de las acusaciones falsas utilizadas por parte de la opinión pública y muy especialmente por determinados medios para alcanzar metas oscuras y de corto alcance. Bien, Bieito Rubido, Soria ha renunciado esta mañana. No os preocupéis, que ya le estarán ofreciendo algún puesto en alguna gran compañía, en consejero, alguna eléctrica, como castigo, dice Javi en Twitter, dice, cobrando aún más por trabajar todavía menos. Esto es lo que, fijaos, es que esta es la confianza que han conseguido que algunos tengan en el sistema, en el funcionamiento de las puertas giratorias, porque de verdad, ¿alguien piensa que ahora le va a ir mal a José Manuel Soria? Bueno, a lo mejor empezamos a conocer mejor los asuntos, los negocios del exministro. Se empieza a observar con un poquito más de perspicacia los movimientos durante todos estos años y a lo mejor nos damos cuenta de qué es lo que estaba tratando de esconder precisamente José Manuel Soria. En fin, bueno, sabéis que hay dos agendas. Por una parte está la agenda de los grandes medios de comunicación, la agenda setting, donde focalizan lo que presuntamente supone el interés de los ciudadanos, donde habita el ruido, y después hay una agenda diferente. Se trata de la agenda de la cafetera. Pasamos del ruido al sosiego. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos a igualdad de oportunidades en la confrontación electoral venezolana entre una Hemos hecho historia, hemos hecho presencia. Yo creo en la democracia y por tanto yo creo que el partido... No eres instructora, no hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista, lo que sea. La cafetera de radiocable.com. Buenos días, cafetera. Parece... Hola, Fernando. Referente a lo que has comentado sobre votantes... Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho María por lo que respecta al referéndum. Mucha gente que se sincera empieza a decir que es la única salida al problema territorial.
acaba otorgando factualmente. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, pues había quien no veía la importancia que estaba adquiriendo la sucesión de mentiras y de contradicciones de José Manuel Soria. Ya tenemos la constatación en todas las portadas de los digitales. Urgente, dimite José Manuel Soria. En todos vemos: José Manuel Soria tira la toalla, dice el diario.es. Precisamente ayer Nacho Escolar, en el diario.es, desde el primer día estuvieron siguiendo este asunto con enorme intensidad. Y precisamente ayer Ignacio Escolar opinaba sobre esto en el canal de Telegram que tiene el diario.es. Cuando alguien miente de manera tan consecutiva, tan descarada y tan evidente como lo ha hecho el ministro José Manuel Soria en estos últimos días, suele ser porque tiene algo mucho más gordo que ocultar. Hoy lo hemos descubierto. Eso más gordo que tenía que ocultar el ministro Soria es que sus relaciones con sociedades opacas en paraísos fiscales no son solamente de los 90, cuando todavía no estaba en política en activo, sino que continuaron después cuando se convirtió en alcalde de Las Palmas y cuando después se convirtió en presidente del Cabildo de Gran Canaria. Hoy publicamos que Oceanic Lines, que es la empresa que crearon los Soria y el socio del padre de Soria cuando cerró UK Lines, la empresa anterior, es propiedad en un 80% de otra empresa opaca con sede en Jersey, otro paraíso fiscal. También acabamos de descubrir, lo acaba de dar la Sexta y el Confidencial, lo estamos recogiendo para completar la información que hemos dado en exclusiva esta mañana, que UK Lines Bahamas, la empresa en el paraíso fiscal de Bahamas, y Oceanic y Mechanical Tradings, que es la empresa que participa en Oceanic Lines desde Jersey, comparten accionistas y comparten también banco de inversión, el BBVA, a través de su banca privada de aquellos años, Privanza, para poner en marcha este tipo de sociedades opacas. Y en efecto, ya hemos sabido esta mañana que José Manuel Soria ha dimitido. Esa es la portada hoy en todos los digitales, dice el diario.es. José Manuel Soria tira la toalla. El ministro de Industria presenta su renuncia a Rajoy tras su implicación en los papeles de Panamá y conocerse que tenía sociedades en paraísos fiscales cuando era alcalde de Las Palmas. Su situación se había convertido en insostenible ante las diferentes y contradictorias versiones que ha ido ofreciendo. Infolibre dice: el CNI investigó los cobros de la Fundación CEPS antes de la creación de Podemos. Claro, porque ¿os imagináis que esta información que se ha conocido del ministro José Manuel Soria hubiera sido referente a Podemos? ¿Os imagináis que a Juan Carlos Monedero le hubieran pillado una sociedad en Panamá y un entramado de sociedades en Jersey, Reino Unido? ¿Os imagináis la que se habría montado en este país? Y eso que, si no llega a ser por la presión de algunos medios de comunicación, no habríamos conocido nada de lo que hemos conocido en tan solo una semana. Público.es, que también ha sido especialmente incisivo, especialmente insistente en la búsqueda de estas informaciones. Soria dimite como ministro de Industria tras el escándalo de los papeles de Panamá. Aparece como administrador de una sociedad en el paraíso fiscal de la isla de Jersey hasta el año 2002. El ministro en funciones además firmó documentos de UK Lines, la sociedad vinculada a los papeles de Panamá, que decía desconocer. Informa Público.es también en su portada. Y por último, también entre los digitales, hablábamos siempre de la Marea.com. Birgit Jensdottir, la constitución islandesa redactada por los ciudadanos no es perfecta, pero hay que adoptarla. Dice que el partido pirata, cuya cara más visible es esta representante política, se postula a día de hoy como la alternativa de los islandeses para salir de esta crisis de confianza hacia los políticos, y publica la Marea.com. Siempre lleva unas informaciones muy interesantes en su digital, unas entrevistas muy interesantes, en esta ocasión a la líder del partido pirata islandés, con una entrevista en la que habla de la Constitución, de los problemas de Islandia, que se ha convertido en un modelo para... De hecho, un 10% de la población salió a la calle manifestándose contra su primer ministro. En fin, estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, no estás solo.
Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation for money laundering. Italien qui avait mis en place à l'époque la opération Mare Nostrum. Migrants, including a pregnant woman. Depuis le début de l'année, près de 1000 personnes ont péri dans les eaux méditerranéennes. Y como cada semana nos acompaña Pilar de la Peña para analizar lo que está pasando por el mundo y cómo miran en el exterior a nuestro país, cómo nos ven. Buenos días, Pilar. Hola, buenos días. Oye, la prensa internacional cree que la repetición de las elecciones es inevitable. Prácticamente. Esta semana han coincidido varios medios bastante importantes como The Economist, Bloomberg, Le Monde, en señalar desde el titular prácticamente que prácticamente se ve como la única opción, ¿no? Que es inevitable, que dado sobre todo interpretando, leyendo un poquito el rechazo, la ruptura de las negociaciones por parte de Podemos con el PSOE. Aunque profundizan un poco más y señalan que por diversas circunstancias los políticos españoles no parecen que hayan sido capaces de superar el reto de formar una coalición y dado en la actual situación lo ven como inevitable. Es que nadie se atreve a hacer una quiniela real, todo indica que vamos a elecciones, pero veremos a ver. Lo que sí que me ha sorprendido es que en ese mismo contexto el Financial Times cree que las expectativas de Rajoy están mejorando, ¿no? Sí, de hecho varios medios ya hacen un poco lecturas de a quién podría mejorar o a quién puede beneficiar más o menos la repetición de las elecciones, y antes incluso de esto el Financial Times ya decía que hablaba algo así como de que a Rajoy se le había enterrado a lo mejor demasiado pronto, que todo lo que había pasado mejoraba notablemente sus posibilidades. Señalaba que de todas formas sigue teniendo obstáculos y que no está claro que vaya a seguir en el poder o que vaya incluso a encabezar el gobierno, pero sí decía que todo estaba como remando a su favor, ¿no? El artículo de Tobias Books insistía eso, ¿no? En que a lo mejor le habían enterrado antes de tiempo, que estaba ahí, que podía añadir a su larga lista de supervivencias políticas esta última circunstancia. Claro, eso será si los Panama Papers se lo permiten. Y el caso Soria, aunque es llamativo porque de esto aquí también está pasando, que está teniendo menos repercusión de la que podría parecer, de la que se podría sospechar, pero en la prensa internacional tampoco sale demasiado sobre el caso de Soria y las contradicciones y las mentiras, ¿no? Muy poquito. De hecho, por ejemplo, ha tenido casi más repercusión la detención de Mario Conde que la aparición de José Manuel Soria en los papeles de Panamá. Así lo han recogido las principales agencias, Reuters, Bloomberg. Bloomberg incluso ha hablado de que le estaba provocando problemas a Soria y que había ciertas incoherencias y que sus explicaciones no estaban convencidos, pero no ha salido mucho más. Es decir, ha sido bastante tímida y bastante escasa la repercusión, siendo un ministro del gobierno de España. Y sin embargo, de Pilar de Borbón sí que hablan los medios extranjeros. Ha tenido bastante repercusión un artículo de la revista Proceso, que es una de las principales revistas de México, que el artículo está firmado por su corresponsal aquí en España, Alejandro Gutiérrez, y hablaba un poco, consideraba que el nombre de Pilar de Borbón en los papeles de Panamá y digamos los datos que salían, volvía a poner el foco en lo que llamaban la oscura fortuna del rey Juan Carlos, un tema que siempre señalan que es tabú en España, del que no se habla, que no se menciona, y bueno, ha llamado bastante la atención siempre que se trata este tema en un medio extranjero. Y después, sobre la Nuit debout, hemos visto también que se hacían comparaciones con el 15M, ¿no? Sí, prácticamente desde que surgió han salido muchas comparaciones, sobre todo en los medios franceses. En estos días ha habido un artículo bastante interesante en Libération, que lo firmaba también el corresponsal de aquí en España, de François Musso, hablando un poco de las lecciones que podía extraer del caso español y de la experiencia española el movimiento francés. También señalaba que había también muchas diferencias entre ambos movimientos y de hecho señalaba que Nuit debout se parece casi más a Occupy Wall Street que al 15M y al movimiento de los indignados, pero sí advertía que, por ejemplo, 5 años después de surgir, el 15M seguía dividido un poco entre los más puristas, más partidarios de asambleas y de acción en barrios, y la otra parte del movimiento que apoyaba de una acción política más decidida y que estaba un poco detrás de Podemos y de la cierta revolución que había encabezado. Oye, y sobre otros temas que no estén relacionados con España, pero que hayan tenido importancia en la prensa internacional, ¿ha habido algún gran tema que se haya repetido en las portadas? No, la verdad es que esta semana ha habido poco tema eje o poco tema que haya unificado portadas. Ha seguido teniendo bastante impacto y bastante presencia las revelaciones de los papeles de Panamá. Lo que pasa que al ser un tema que afecta a personalidades de todos los países, la mayor parte de los medios tienden a fijarse en sus nacionales, ¿no?
Sí que ha habido algo que ha tenido un poquito más de impacto en otros medios, y es la implicación de David Cameron, o del padre de David Cameron, que sale como dueño de una offshore en Panamá, y sobre todo por el posible impacto que esto puede tener en el referéndum sobre el Brexit, que bueno, es algo que señalan, que dado que él es uno de los principales abanderados del sí, de seguir, de permanecer en Europa, que este escándalo sí podía tener un cierto impacto en el voto. ¿Porque le podría perjudicar en términos de reputación? Bueno, dado que él es la cabeza del movimiento, pues cualquier cosa que digamos le cuestione o lo deje un poco en evidencia podía hacer que quizá menos gente votara. Era una de las interpretaciones que salía, por ejemplo, en Le Monde, que la debilidad de David Cameron podía afectar al campo del sí, ¿no? de permanecer en Europa. ¿Sobre refugiados ha hablado algo? Muy poco, y de hecho me llamó la atención que una foto muy impactante del uso de gases lacrimógenos sobre los refugiados en Macedonia ha salido en el New York Times y prácticamente no ha salido en ningún otro medio, en ningún medio europeo, que son, digamos, más concernientes. El New York Times sí lo sacó, pero en Europa algo se ha dicho, algo se ha mencionado, pero muy poco. En páginas interiores. Y quizá que la prensa esté mirando para otro lado, la prensa europea es significativo, ¿no? Dice algo de nosotros también, no solamente los ciudadanos, sino los propios medios de comunicación. Pilar de la Peña, muchísimas gracias, Pilar. Un placer, hasta luego. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno. Radiocable.com. Estás escuchando La Cafetera. Con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation for money laundering. Bueno, se están produciendo numerosas noticias de última hora en esta mañana. El Confidencial.com apunta en su portada: la UDEF detiene a los responsables de Manos Limpias y Ausbank por extorsión. Noticia que se produce el mismo día en el que José Manuel Soria dimite por los papeles de Panamá y que hace que nos preguntemos qué va a suceder con el caso de la infanta, cuya causa está encabezando Manos Limpias. Y en todo caso también nos hace abrir una reflexión. ¿Cómo es posible que en este país se le haya dado semejante protagonismo a Manos Limpias? ¿Cómo es posible que numerosos medios de comunicación hayan caído rendidos al influjo de Manos Limpias y sistemáticamente este pseudo-sindicato, más cercano a la extrema derecha que otra cosa, ha sido invitado a tertulias? Le hemos estado escuchando. A mí me resulta sorprendente, a mí me resulta insólito. Pues bien, ahora, a esta hora, hemos conocido que la UDEF ha detenido a los responsables de Manos Limpias y de Ausbank por extorsión. Bueno, así que no va a quedar más remedio que extender este programa durante unos minutos, porque se están produciendo numerosas informaciones y porque además nosotros, independientemente de eso, teníamos el compromiso de abordar noticias que vosotros nos enviáis y trasladarlas a esta agenda de la cafetera, utilizando el hashtag del programa, Cafetera Explicación Irrisoria. Y María las está recogiendo. Por cierto, que Luis Pineda, el presidente de Ausbank, acaba de publicar un tuit diciendo: a mí nadie me ha detenido. Bueno, según el Confidencial, la UDEF ha detenido a los responsables de Manos Limpias y Ausbank por extorsión. El presidente de Ausbank dice que nadie le ha detenido. Yo no sé qué es lo que tiene que hacer, si meterse debajo de la cama y esperar, o que hay alguna contradicción entre la información que están publicando, o bien que se ha tratado de una comparecencia, de una toma de, no sé, de testimonio y no exactamente una detención. Pero el caso es que la información de última hora apunta a que por lo menos los responsables de Manos Limpias se encontrarían en una situación legal, así como el responsable de Ausbank, en una situación legal muy comprometida. En todo caso, las noticias que nos estáis enviando, que está recogiendo María a través de este hashtag, la cafetera Explicación Irrisoria. María. Pues justamente sobre esta explicación irrisoria, pues con el caso de Soria lo que veo es que se abren incógnitas, y incógnitas como si hubiéramos conocido los papeles de Panamá, si no hubiese sido por estos periodistas, si hubiera dimitido el ministro de Industria en funciones
si no se hubiesen publicado estos papeles de Panamá. Estas incógnitas son las que se plantean con una noticia que nos envió Guillem Salazar, y es que, según Infolibre, el Parlamento Europeo habría aprobado una directiva que blinda los secretos de las empresas. Votaron a favor de esta medida los populares, los socialistas y los liberales, y en contra la izquierda europea. Y es que el caso es que hay organizaciones como Xnet que alertan de que podría peligrar por publicación de secretos comerciales, como podría ser el caso de los papeles de Panamá, ¿no? Entonces queda ahí un poco la incógnita y se plantea qué va a pasar. España es el cuarto país de la Unión Europea con más desigualdad económica entre los niños. Así nos lo contaba Alicia Marea, que se remitía a un informe de UNICEF llamado Equidad en los niños, ¿no? Y entonces resulta que la brecha de ingresos que separa a los niños más empobrecidos del resto ha aumentado casi 7 puntos desde 2002. Por otro lado, Caque Rodríguez nos enviaba una noticia de Castilla-La Mancha, y es que publicidad por valor de 9 millones de euros. Así lo informaba el periódico de Castilla-La Mancha, que decía que así desviaba Cospedal el dinero del Hospital de Toledo. Según ha confirmado el consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, el préstamo para construir este centro hospitalario fue empleado para sufragar la propaganda del gobierno del Partido Popular de Cospedal. Para la agenda de la cafetera, nos decía también Guillem Salazar, que nos informaba de una noticia del Diagonal que titula: La plataforma de afectados por la hipoteca se concentrará el próximo lunes 18 frente a las sedes del Partido Popular por su ataque a la ley antidesahucios catalana. Y para finalizar, el tema que nos ocupa y el tema que de hecho vosotros habéis incidido mucho en que pongamos el foco, sigue siendo la crisis de refugiados, que ha copado muchas de vuestras demandas. Tito Stottip nos avisaba con un tuit que decía: todo limpito para que llegue el Papa y no se disguste. Con esto se refería a cómo el gobierno griego adecenta el centro de detención de Moria con el traslado de cientos de refugiados a otro campo para la visita del Papa. Y todo eso según informaba el diario El Mundo. Mientras continúa la gran vergüenza, nos dice Ángel Trianero. Infolibre alertaba de que Grecia lleva semanas esperando que el gobierno de Rajoy reubique a 150 demandantes de asilo. Y es que a principios del mes de marzo, nuestro ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, anunciaba en Bruselas que España recibiría 450 refugiados de carácter inmediato, de los que 150 procederían de los campamentos en Grecia. Pero hasta ahora no llegamos ni a los 20. Pero para finalizar, queríamos hacer también hincapié en que no solo en España no se está cumpliendo, sino que además Spice Carmelos nos decía: la crueldad alemana raya la desvergüenza. Con estas palabras nos comentaba una noticia del Mundo, y es que en la tarde del miércoles en Alemania se abrió la puerta al anuncio de una ley que sería una ley de integración por la que los refugiados podrían trabajar mientras esperan el dictamen de su solicitud de asilo. Pero ojo, que este trabajo incluiría los empleos remunerados por €1 la hora. Tell me how someone like you could be a man like me. Come and let you teach us so. Bueno, en efecto, la cadena SER informa: la Audiencia Nacional desmantela la cúpula de Manos Limpias. La UDEF ha detenido al secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernard, acusado presuntamente de formar una organización criminal. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional de la UDEF ha detenido a primera hora de esta mañana al secretario general de Manos Limpias, a Miguel Bernard, acusado de un presunto delito de extorsión, organización criminal, fraude contra la hacienda pública, falsedad documental, fraude en subvenciones. Además de Bernard, la Policía Nacional tiene previsto detener a varias personas que son colaboradores directos del directivo. Dice, según fuentes policiales, hay constancia de que el sindicato Manos Limpias ha incurrido en prácticas de extorsión al presentar querellas contra personas, empresas e instituciones y luego cobrar por retirar las acciones jurídicas emprendidas. Las diligencias están siendo dirigidas por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, el juez Santiago Pedraz, y la Fiscalía de la Audiencia Nacional. La operación sigue abierta a la espera de que finalicen los 7 registros que han ordenado. Y ahora hemos visto que si hace unos minutos el presidente de Ausbank, Luis Pineda, decía nadie me ha detenido, ha publicado un nuevo tuit en el que dice: estoy dispuesto a dar toda clase de explicaciones.
Y a continuación añade, defender a los clientes de los bancos puede llevarte a la cárcel. Pido amparo a toda la abogacía española, dice Luis Pineda. Sería cómico si no fuera dramático que se le haya estado dando cobertura a toda suerte de personajes como estos. Habrá que ver qué consecuencias tiene esto sobre el caso de la infanta. Habrá que ver qué consecuencias tiene, porque no hay que olvidar que Manos Limpias encabeza ese grupo entre los que se encuentran los demandantes. En fin, estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás solo. Bueno, y así nos vamos a marchar. Por cierto, ayer estuve de visita en Twitter, Mary. Sí. En las oficinas de Twitter. Me hizo muchísima ilusión. Tuiteé después una foto en 360 grados, que por cierto, os digo, a los miembros de la Resistencia, no me habéis hecho ni caso. Yo ahí, con muchísimo interés, haciendo fotos en 360, de aquí nadie me dijo nada. Pero me hizo mucha ilusión, porque es verdad que este programa tiene una inevitable conexión con esta red social, donde hemos construido una gran familia, y tenía mucha curiosidad. Además fui porque tenía mucha curiosidad por saber cómo sucede el fenómeno de los trending topic cada mañana. Yo no había establecido contacto todavía con Twitter hasta este momento, y me explicaron que no tiene ningún misterio, que el misterio reside en que son los propios oyentes los que participan de forma muy persistente en la vida del programa. Y al utilizar el hashtag y participar de la conversación, pues generan una gran notoriedad y una gran conversación en la red, ¿no? Y fue una visita muy interesante por eso. Después ya digo que tuiteé la foto. Oye, y nos ofrecieron una cosa, Mary, si un día te apetece, que además les dije, sí, además seguro que se apunta también algún amigo del programa, hacer un programa un día desde allí. Sí, sería genial. Que sería muy divertido, es así como muy de nuestro tiempo, muy de nuestro mundo digital, y nos hace ilusión. Pues así sí. que estamos además dándole vueltas, que por cierto, a los miembros de la Resistencia, a ver si hay algún experto en el avión. Estamos dándole vueltas desde hace semanas a ver cómo podemos poner en marcha un crowdfunding. Nos vendría estupendamente si Pedro J. Ramírez ha conseguido 17 millones de euros o 12 millones de euros o los que hayan sido para el español.com. No vamos a conseguir en la Resistencia unos eurillos. Y el caso es que estábamos dándole vueltas, pero es de una complicación notable, porque pensábamos un botón de PayPal para aceptar donaciones. Pues resulta que PayPal está en Luxemburgo, que ya es la primera cosa que no nos ha gustado demasiado. Pero bueno, no deja de ser PayPal, todo el mundo lo utiliza en la red para hacer compras por Internet, y el hecho de que esté en Luxemburgo no hace que tú tengas que declararlo de otra manera. Tú pagas todos los impuestos. Los que no pagan los impuestos suficientes parecen ser ellos, porque tú tienes que pagarlos. Y es de una notable complicación, digo, porque PayPal no facilita los datos de los donantes, con lo cual, con las leyes antiblanqueo y antiterroristas tan duras que hay, si no tienes los datos de quién ha hecho donaciones, es muy complicado eso. Así que, de momento, hasta que alguien nos diga si hay una alternativa dentro de PayPal o una forma de que eso sí suceda, o crear un registro previo para poder tener los datos cruzados, en fin, una cosa súper complicada, pues hemos descartado eso. Después hemos mirado otras posibilidades como Patreon, que nos ha recomendado algún oyente del programa. Bueno, pues Patreon también está en Estados Unidos y te obliga a unas declaraciones fiscales paralelas súper complicadas. Hemos mirado Berkami, hemos mirado Goteo. Goteo.org nos gustaba bastante, pero el caso de Goteo es que son solamente 2 plazos. Entonces hay un plazo que nos gustaría garantizar una cierta estabilidad. Total, muy difícil. Estamos en un callejón sin salida, no sabemos muy bien qué haremos, pero bueno, de momento lo seguimos mirando, ¿no? En fin, estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás solo. También me parecía que era muy interesante ir contando las evoluciones en el asunto del crowdfunding, porque son datos que os pueden ser interesantes a vosotros por si alguno está tratando de montar un crowdfunding, que no tengáis que hacer el mismo camino que hemos recorrido nosotros, que no os encontréis con las mismas dificultades. Así que iremos contando la evolución de eso, ¿no? Y los problemas con los que nos hemos encontrado, y los daremos a conocer porque puede ser útil para cualquiera. Hemos visto herramientas muy interesantes. Hay una que se llama Tipeee, que está en Francia además, con lo cual simplifica bastante, que nos ha gustado bastante, nos hemos dirigido a ello, lo que pasa es que no nos han contestado todavía, pero que permite a los pequeños creadores poner una cuenta y, por ejemplo, para podcasters, para gente que tiene youtubers, para gente que hace pequeños trabajos o revistas o cosas así, y recibir apoyo de los
los lectores, de los oyentes, recibir pequeños apoyos, ¿no? Ese nos ha gustado, esa era una forma de trabajar bastante sencilla, pero estamos a espera de que alguien nos mire la fiscalidad y que nos diga cómo hacerlo todo estrictamente legal, porque lo último que nos falta es un lío, ¿no? Pero bueno, todo lo que vayamos averiguando lo iremos dando a conocer aquí. Y esas son todas las novedades que hay en torno a la vida del programa. En torno a la vida familiar del programa, sabemos que hay algún conflicto que ha surgido en el seno familiar del programa y pedimos que hagáis muestra de que formamos una gran familia y que no actuamos igual que esos tantos a los que criticamos. Así que mano izquierda, cariño, en fin. Y bueno, os damos las gracias a todos por formar parte de esta gran comunidad. Mary, muchísimas gracias. Muchas gracias. Simplemente quería deciros una cosilla. Ahora mismo estamos con el hashtag en Trending Topic. Si por lo que sea, que seguramente Soria acabe encabezando muchas informaciones, os invitamos a que utilicéis el hashtag si queréis para ir almacenando allí todas las informaciones sobre Soria, sobre la actualidad de este viernes, y todo lo que nos parezca interesante pues lo vayamos recopilando y lo pongamos el lunes en cabeza. Sí, sospecho que hoy el hashtag va a durar bastante. Cafetera explicación irrisoria. Lo tenéis ahí, la PP de explicación es doble, podéis imaginar. Cafetera, explicación irrisoria, todas las noticias relacionadas con Soria. Si ponéis el hashtag, así podremos almacenarlas y se podrá seguir este hilo y así las podemos ordenar y el lunes las volvemos a repasar. Y al ministro Soria también le invitamos, si quiere, a utilizar el hashtag. Sí, le va a encantar. Sí, le quiere. Lo han debido recibir con mucha ilusión esta mañana porque además ha entrado entre los trending topic, ha entrado con muchísima velocidad en primer lugar. Ahora ya nos ha superado Manos Limpias, no sé por qué, no sé qué es lo que les habrá ocurrido, pero el caso es que ha entrado, con lo cual yo me imagino que esta mañana el gobierno se ha despertado con este trending topic, en fin. Bueno, estáis escuchando La Cafetera, muchísimas gracias a todos por la compañía, parece que no hay más novedades. Sabemos, según informa la cadena SER, la Audiencia Nacional desmantela la cúpula de Manos Limpias y esa última hora, en portada de todos los medios de comunicación también, José Manuel Soria deja sus funciones como ministro y parece que ya no hay más informaciones, así que nos vamos a marchar. Muchísimas gracias a todos por la compañía. Estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo, no estás solo. Adiós, hasta el lunes, pasadlo bien, adiós Mary. Hasta luego. Songs this voice made you feel.